El próximo 28 de octubre se desarrollarán las elecciones municipales y estas tienen un carácter particular porque debutan nuevos votantes gracias a la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario. Serán 13,4 millones los que conformarán el padrón y eso presentaría desafíos. Para analizar esta contienda electoral estamos con el cientista político de la Universidad Diego Portales, Fernando García Nadaf. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ti, Francisca. Fernando, tenemos un nuevo padrón de 13,4 millones de nuevos electores. Para empezar por el principio, abstenciones. ¿Qué se espera en ese ámbito? Mira, la verdad es que a pesar de que aumenta el número de inscritos, lo más probable es que tengamos un número de votantes, si no similar, incluso inferior a lo que hemos votado las últimas veces. Se estima que más o menos un 58, un 60% de la gente va a ir a votar. ¿Qué significa? Bueno, son los costos de una cosa por otra. ¿Te fijas? Lo que ocurre hoy día es que el voto de inscripción automática y voto obligatorio hace que haya mayor interés de participar, por ejemplo, en grupos socioeconómicamente más altos. ¿No? Se estima que un 84% de la gente del grupo socioeconómicamente más alto va a ir a votar, mientras que los grupos socioeconómicamente más bajos, en torno a un 64%. O sea, se sobre representa a los grupos socioeconómicamente más altos y los grupos socioeconómicamente más bajos no van a ir a votar. Lo mismo que va a pasar con la gente joven. Por muchos motivos. A ver, unos motivos probablemente porque antes la gente se sentía, la gente que se había inscrito se sentía obligada a votar, no existía una especie de incentivo por un convencimiento cívico, un entendimiento realmente de lo que significa ir a votar o participar en comunidad, que es realmente lo que es la democracia. Eso muchas veces la conciencia de esa participación está mucho más desarrollada en aquella gente que tiene más años de educación, ¿te fijas? Y no así probablemente en gente que haya tenido menos años de educación, por lo tanto a veces hace que esa conciencia tome un poquito más de tiempo, digamos, o por lo menos no está en el mismo encuadre que existen los grupos socioeconómicamente más altos. Por lo tanto queda más fuera. Y también los jóvenes, que también tienen algún tipo de rechazo, en algunas con el sistema representativo hoy día, con las instituciones de hoy, también quedan fuera un poquito de este proceso. En este sentido, hemos visto las campañas que se han desarrollado y son muy similares, por no decir iguales, a las que se han hecho históricamente, es decir, las palomas en las calles, los carteles, los volantes, los panfletos. ¿Podría estar esto siendo un error considerando que ha cambiado el padrón? Ahora todos los chilenos mayores de 18 años están inscritos y por lo tanto no se ha hecho un llamado para convencerlos. Mira, lo más probable es que tengamos una elección muy similar a la de los otros años. ¿Tiene que ver eso con las campañas? Mira, lo que pasa es que puede, como te digo, primero, si bien cambia el número de inscritos, la participación probablemente va a ser más o menos la misma. Pero hay otras cosas que son más o menos sistémicas, que se van a seguir arrastrando. Por ejemplo, la gente, los candidatos que van a ser reelectos hoy día, que buscan su reelección, es un 84%. De esos 11.000 personas que más o menos se van a ir que buscan hoy día candidatos, que ser candidatearse, digamos, un 84%, por ejemplo, de los alcaldes buscan reelegirse. O sea, más de lo mismo, digamos. De ese 84, más o menos un 64% de la gente que corresponde a la concertación de alianza. ¿Ah? Por lo tanto, también tú tienes un panorama más o menos que es más o menos parecido, te fijas, más o menos una misma alternativa. Eso es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el financiamiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el 70% del financiamiento privado que recibe, por ejemplo, se lo lleva la alianza, un 27% se le lleva a la concertación y solamente un 3% se le llevan otros grupos que podrían alterar esto que ya conocemos, te dije, o sea, es un arrastre. Por lo tanto, tú tienes más o menos la misma gente que tú ves en las calles, estas palomas, estas gigantografías. Son las mismas de siempre. Son las mismas de siempre y justamente la gente que hoy día podría haber recibido la indignación que se ha dicho, ¿no? El desencanto, realmente no tiene los electores, es decir, no tiene la gente, perdón, los candidatos, y segundo, no sabe quiénes son. Pero tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, en la comuna de Providencia, donde la contrincante de la B es una persona, es una mujer, es independiente y hasta el momento, según los sondeos, estaría solo a 4 puntos de un alcalde que ya se ha reelegido varias veces. Sí, lo que pasa es que el caso de Providencia es totalmente distinto al resto, ¿no es cierto? Acá tenemos que hay una candidata
¿no es cierto?, que ha logrado juntar a toda la oposición a la vez. Es muy emblemático, es una cosa totalmente distinta. Tú me dices mujer, solamente un 14% de los candidatos que hoy día van a alcalde son mujeres. Es totalmente una locura, digamos, en términos de representación. El caso de Josefa Errázuriz y el caso del alcalde de la AVE es totalmente poco indicador de lo que ocurre en el resto del país. ¿Te fijas? No es comparable lo que ocurre en otras partes, y claro, como es como 50-50, hay un montón, hay causas, ¿no es cierto?, hay ideales políticos que van atrás de esto, evidentemente también recibe mucho apoyo, mucho financiamiento, es totalmente distinto. Fernando, después de estas elecciones, ¿podríamos ver un cambio en la estrategia en miras ya a las elecciones presidenciales, por supuesto, y a las parlamentarias? Todo indica que no. Todo indica que no. O sea, realmente lo que te digo, en términos de los candidatos, en términos de los financiamientos, en términos de cómo los medios están cubriendo las elecciones. ¿Y qué tiene que pasar para que pase esto? ¿Qué tendría que haber? ¿Un cambio a la ley de votaciones? ¿Un cambio a la ley del financiamiento? Tendría que haber muchas leyes que se cambian. La ley de partidos políticos, mayor conciencia en los medios de comunicación, probablemente cómo se cubren, que se cumpla la ley de financiamiento. Hoy día, por ejemplo, hay candidaturas que hoy día es fácil más o menos contar. Hay sitios como Ciudadano Inteligente, que tú te das cuenta que el gasto en campañas a veces supera mucho más lo que te exige la ley, lo que te permite la ley. Sin embargo, hoy día no se respeta y claro, tampoco se cumplen o sea, aunque no se respeten, tampoco se pasan las partes. Para cerrar, ¿cómo va a quedar configurado el mapa político después de estas elecciones? Muy parecido a lo que se venía dando, lamentablemente, a menos que venga realmente un fuerte impulso a la concientización de los ciudadanos para que realmente vayan y se informen realmente quién es su candidato, que haya una especie de relación. Hoy día sabemos que más o menos un 60% de la gente no quiere los grupos tradicionales, no quiere el sistema binominal, sin embargo la gente va a terminar igual votando esos dos por todas estas disparidades que te venía comentando. Entonces es un problema sistémico bastante grande que evidentemente afecta a las leyes de la democracia, que afecta obviamente nuestra participación en política, nuestro entendimiento política y por lo tanto también una toma de distancia entre quienes toman las decisiones políticas y los ciudadanos. Bueno, habrá que ver entonces qué dice la ciudadanía el próximo 28 de octubre. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Muchas gracias. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.